Todo comienza tranquilo, con la típica tranquilidad que caracteriza a Equestria. Las 6 chicas estaban disfrutando de una tarde espectacular, todo parecía estar dentro de lo normal. En eso se nos enfoca a las hermanas Terrarity, y a Poliak, y junto con ellas también está Skuralu. Se nos muestran que las 3 niñas llevaban consigo una tabla y estas se decían entre sí: ¿estás segura de esto, Apolum? No estoy segura de que esto sea una buena idea. No seas miedosa, Suiribel, decía Skuralu, apuesto que esta es la razón por la cual nuestras hermanas tienen esos poderes, y yo también quiero tenerlos. Las 3 niñas seguían discutiendo hasta que se nos muestra lo que era aquella extraña tabla, y en efecto, tal como adivinaste, esa era una tabla de la Ouija. La verdad no creo que esto sea real, decía Suiribel, me parece tan absurdo y estúpido que la gente crean que en realidad puedan comunicarse con seres difuntos o que esta tabla te dé poderes, me parece una total tontería. Skuralu golpeó a Suiribel ya que estas estaban ahí porque querían tener superpoderes como sus hermanas, pero al escuchar la anterior declaración de Suiribel, a Apolglum le entró curiosidad ya que esta quería hablar con sus padres aunque sea una vez. Las 3 niñas se meten a la granja Apol y estas llevaban unas velas, la tabla y se asegurarían de estar en completa penumbra. Apolglum quería hablar con sus padres, y estaban a punto de intentar jugar cuando de pronto, la puerta de la granja se abre de golpe, lo cual le sacó un grito a Suiribel. Apolglum y Skuralu también se asustaron, pero antes que todo, recogieron la tabla de la Ouija y se dieron a la fuga. Fue así como a la mañana siguiente las chicas se reunieron y estas compartieron información sobre otras personas que habían jugado la Ouija, y estos les decían que si era real que podías comunicarte con un ser querido o que incluso podían darte poderes sobrenaturales, pero nadie le advirtió a las 3 inocentes niñas de lo peligroso que puede ser jugar con seres sobrenaturales o en este caso, los peligros de jugar a la Ouija. Apolglum, más emocionada que nunca, se anima más a jugar, pero harían un pacto que nadie se daría cuenta, solo quedaría entre ellas 3. Suiribel estaba aterrorizada pero esta intentaba fingir valentía. Skuralu estaba indecisa aunque ella fue la que propuso la idea de comprar una Ouija. Al final esta sabía que eso no fue una buena idea. Fue así como en la noche, las 3 niñas se escaparon de sus casas, para reunirse con Apolglum, y estas se fueron a las orillas del bosque de Belfry. Sabían que ese lugar era solitario y que nadie las molestaría ahí. Suiribel mira la mirada miedosa de Skuralu y esta le dice que intente hacer entrar en razón a Apolglum, pero ya no había vuelta atrás. Las velas se encendieron y el viento soplaba para sorpresa de las 3, las velas no se apagaron, lo cual hizo que el ambiente se volviera tenso y pesado. Las 2 niñas se agarraron de las manos mientras Apolglum tocaba la flecha y decía: hola, quiero hablar con mi madre, ¿me puedes permitir hablar con ella? Lo que pasó después les heló la sangre a las 3. Una brisa se dejó sentir y la flecha guió a Apolglum hacia la palabra sí. Suiribel sintió escalofríos y dijo: yo ya no quiero jugar, esto ya no es divertido, pero esta no podía salir del juego. Apolglum comenzó a preguntar cosas a su madre, o bueno, a lo que se hacía pasar por ella. Mamá, ¿por qué nos abandonaste? Preguntaba Apolglum. La flecha se movía y marcaba la palabra lo siento, cariño. La tensión se hacía cada vez más pesada. Apolglum preguntaba: mamá, ¿nos amas a mí y a mis hermanos? La flecha se empezó a mover de forma enloquecida y sin control. Las velas arrojaban llamas más intensa como si de un incendio se tratase. De pronto una risa macabra sale del tablero de la Ouija. ¿Qué está pasando?, dice Apolglum, esto no es bueno. ¿Qué diablos hiciste?, le pregunta Suiribel, está con lágrimas en sus ojos por el miedo que sentía. De pronto el tablero de la Ouija se empieza a tambalear y se comienza a ver cómo sale la figura de la madre de Apolglum, dejando a las 3 niñas con la boca abierta. La madre de Apolglum decía: oh Apolglum, cariño, cuánto tiempo sin verte, no sabes lo mucho que te he extrañado, has crecido mucho, me pregunto cómo seguirán tus hermanos, ya deben ser muy mayores, jeje, ven princesa, dame un abrazo. Apolglum no podía creer lo que estaba viendo, no era magia, era algo mucho más oscuro. Apolglum, gritaba Skuralu, aléjate de esa cosa no es tu madre, aléjate de ella por lo que más quieras, esa no es tu madre.
Apple Bloom estaba en shock, y no podía procesar las palabras. Mientras la silueta de la madre de Apple Bloom se acercaba a ella, Suiribel se armó de valor y jaló a Apple Bloom lejos de la figura de su supuesta madre. La cosa que salió de la tabla de la ouija comenzó a gritar el nombre de Apple Bloom, pero eran gritos desgarradores y muy fuertes, como si a esta la estuvieran asesinando. Las tres niñas comprendieron el error que habían hecho. Las niñas estaban desesperadas y comenzaron a correr de la figura de la madre de Apple Bloom, pero esta las comenzó a perseguir. En ese momento, al ellas estar a las orillas del bosque Everfree, estaban muy lejos de las casas. Mientras corrían, las niñas se lamentan diciendo que estarían felices en sus casitas acompañadas de sus hermanas y no estarían siendo perseguidas por un espectro salido de esa maldita tabla. Cuando de pronto se oye un grito, Apple Bloom voltea a ver solo para ver cómo Suiribel era arrastrada por esa cosa. Las niñas corrieron detrás de Suiribel solo para ver cómo esa cosa asesinaba a Suiribel y la metía dentro de la tabla de la ouija. En ese momento la cosa volvió a salir de la tabla de la ouija, y decía: Apple Bloom, ven cariño, mami quiere un abrazo tuyo. Apple Bloom y Skulalu comenzaron a gritar cuando de pronto miran unos lamparazos. Eran las Main Six que las andaban buscando. Por fin una chispa de esperanza, felicidad y alegría, cuando de pronto, la sangre comienza a correr de Skulalu, cayendo muerta al suelo. Mirando por última vez a Apple Bloom, esta le dice: todo es tu culpa. Cuando Apple Bloom voltea, mira que la figura de su supuesta madre está muy cerca de ella. Apple Bloom ya no se resiste, ya había perdido a sus mejores amigas, pero de pronto se nos muestra otro punto de vista: los cuerpos de Suiribel y Skulalu tirados en el suelo con mucho líquido rojo, las Main Six amarrando a alguien, y ese alguien era Apple Bloom. Parece que jamás salió una figura del tablero de la ouija. Suiribel jamás fue arrastrada a la tabla de la ouija. Todo lo hizo Apple Bloom y al final nadie supo si lo hizo porque la poseyó un espíritu o lo hizo a propósito.